Bueno, pues vamos a iniciar nuestra sesión de hoy. Bienvenidos al módulo de Derecho Penal. En este caso, gracias a Iván, que es el primero en conectarse a la sesión de hoy. Soy Graciela Paul, voy a ser asesora académica en este módulo de Derecho Penal 1 y les agradezco mucho su presencia, en este caso Iván, y además en segundo término a quienes después vean esta grabación. Voy a dividir el contenido de nuestra sesión en tres partes. En la primera vamos a hablar sobre asuntos generales, en la segunda vamos a hablar de cuestiones de derecho penal y al último vamos a abordar cada uno de los retos que creo que puede ser importante, ¿no?, que vayamos analizando pues cada cuestión o cada duda que he visto que surge y que nos puede venir muy bien también pues aprovechar que hoy estamos reunidos para disipar alguna duda si surge o algún comentario si es que al lugar alguna cuestión, y si no, pues también decirles que a lo largo del módulo pues se pueden poner conmigo en contacto a través del mensajero de la plataforma o también a través del correo institucional. En esta primera parte, pues lo primero que me gusta recordar siempre cuando iniciamos un módulo es que el sistema en línea implica que necesitamos invertir tiempo, alto grado de autoexigencia y disciplina, y que cada uno de los que participamos somos protagonistas de nuestro proceso enseñanza-aprendizaje. Para tener resultados satisfactorios es importante que desenvolvamos nuestra actividad con ética, con honestidad y siempre reconociendo los derechos de autor. El sistema de la UBEC nos plantea retos. A través de su redacción vamos demostrando la comprensión y avance de las lecciones que integran cada uno, pero también la utilización del lenguaje académico. Entonces es importante ir desarrollando también nuestra herramienta de comunicación escrita. Por ello es importante redactar con nuestras propias palabras, desarrollar nuestras propias ideas, y todo esto solo lo vamos a poder hacer a través de una labor previa de investigación. No se trata solo de reunir párrafos que vamos encontrando publicados en Internet o de las fuentes que consultamos, sino que se trata también de que nosotros hagamos ese proceso de análisis de la información que tenemos y que vayamos generando nuestros propios argumentos y desarrollando nuestras propias ideas. En todo caso, siempre es fundamental incluir en nuestros trabajos académicos la referencia a las fuentes consultadas, y si utilizamos alguna idea o algún texto de un autor específico, pues además de las referencias tendremos que incluir la cita dentro del texto. Además, contamos con la herramienta Compilatio para medir el índice de originalidad de los documentos que nos envían a través de la plataforma. Esta base de comparación no solo se hace con otros trabajos de estudiantes de la UBEC, sino con información que aparece publicada en Internet, con bibliotecas, con editoriales, etcétera, etcétera. Digamos que para mí es solo una herramienta complementaria, pero cada una de las personas que es parte de este grupo sabe si escribió originalmente las ideas y desarrolló los retos, ¿no? Entonces, bueno, decía yo, hay que apegar nuestro trabajo a la honestidad. Vamos a tener presente también en esta primera parte de la sesión que tenemos en la plataforma, y ya les estoy compartiendo aquí la pantalla, tenemos ciertos recursos muy importantes. El primero, si hablamos de originalidad, de hacer una labor previa de investigación para llevar a cabo los retos e incluso para ir siguiendo las lecciones, porque a veces encontramos alguna información para un reto, pero es una información solo de ese reto, y para hacer el siguiente tenemos que estar buscando otro material. Entonces tenemos la biblioteca digital, ahí podemos descargar manuales completos de derecho penal que no solo nos van a acompañar en un reto, sino a lo largo de todas las lecciones. Quizá es más fácil que estar buscando tanta información siempre. Entonces, el primer recurso de la plataforma pues es la biblioteca digital. Tenemos a nuestra disposición varias opciones. Yo sobre todo les recomiendo dentro de aquí hay guías y tutoriales de cada colección, ¿no?, o de cada recurso, pero dentro de nuestras bases de datos, fíjense, hay
esta primera que se llama El Libro, que es una biblioteca digital en toda la regla y que además cuando nosotros consultamos un libro o un material, lo podemos poner en una especie de estantería personal y leerlo siempre en línea. Voy a ingresar para que vean un poco de lo que les estoy hablando. Si nosotros buscamos, si estamos en la materia de derecho penal, y buscamos derecho penal dentro de un título, lo que nos vamos a encontrar, y el tipo de documento, un libro, que siempre yo digo que es preferente, ¿no? Vamos a encontrar muchas cuestiones que nos puedan ayudar, ¿no? Entonces, derecho penal, fíjense, aquí, en esta parte, yo bajé un poco para que vean dónde estamos, busqué derecho penal en el título y el recurso, un libro. Y por aquí, ¿no? Aquí reforma de derecho penal, cosas, digamos, ya más especializadas, pero aquí, en esta parte, encontramos un manual de Zambrano, ¿no? Derecho penal, parte general, fundamentos, tomo 1. Si yo lo selecciono, lo que les digo es que lo pueden leer en línea, ¿no? Y descargar también a una aplicación que viene de esta misma editorial y podemos consultar el manual, ¿no? Entonces, por aquí hay un índice en la parte izquierda, ¿no? Que nos puede llevar de un tema a otro. El delito, pues nos vamos directamente al tema del delito, o el índice o el tomo 1, ¿no? Y entonces ahí nos podemos ir moviendo en ese material. Ya digo que a mí esta es de las colecciones que más, que creo que nos pueden funcionar mejor. Después también, entonces, el libro. Y después también tenemos Tirán Prime. Esta colección de Tirán Prime, esta editorial de Tirán Prime, es la editorial jurídica de habla hispana y portuguesa más importante a nivel mundial. Y aquí lo que van a encontrar, pues también son las últimas publicaciones de novedades que tengan que ver con el derecho, pero también les van a aparecer análisis doctrinarios, jurisprudencia, esquemas, temas, etcétera, ¿no? Entonces, igual aquí tiene sus propios motores de búsqueda, ¿no? Y esta herramienta, por ejemplo, sobre todo en todas las cuestiones más novedosas como inteligencia artificial, como aquí se publican todas esas cuestiones que tienen que ver, pues, con esas novedades que va teniendo nuestra materia. Entonces yo, especialmente esas dos colecciones, el libro y Tirán Prime. Cada una tiene su manual, y si no también a través de la mesa de ayuda pueden solicitar también algún apoyo para aprender a utilizar esos recursos que ya digo que nos encontramos aquí en nuestra biblioteca digital. También hay una base general de libros que tiene la propia universidad, hay revistas, se puede hacer una búsqueda alfabética. Entonces, bueno, yo creo que a veces como que perdemos mucho tiempo en buscar en Internet, donde a veces también encontramos información de países que no corresponden. Nos dice Alejandro por el chat: hola Alejandro, sí te vi entrar, no hice la mención, pero gracias por conectarte. Solo recordarte que la sesión se graba, que pueden usar su cámara y micrófono, y si no, ahora como lo has hecho, también la herramienta del chat, y yo iré leyendo sus mensajes. Sí, dice él, yo utilizo Sofía Inteligencia Artificial, sobre todo en búsquedas. La verdad es que es una herramienta muy útil también para ir descartando todos esos materiales que no nos sirven o que no se relacionan con el tema que estamos buscando, y es la inteligencia artificial de Tirán. Entonces, bueno, ya ven cómo hay ahí muchos recursos. No hace falta tampoco descargar 6 millones de documentos de cada uno de los temas si tenemos esta riqueza de herramientas. Y también de este lado del menú de la plataforma tenemos la mesa de ayuda. Cuando tenemos que reportar cualquier incidencia técnica que surge en la plataforma, cualquier cuestión que tenga que ver con la información que aparece en el módulo, podemos acudir a esta mesa de ayuda y a través del sistema de incidencias, ¿no?, podemos levantar nuestra propia incidencia. En el área de avisos también les he acompañado un
digamos, un tutorial para que ustedes también puedan utilizar esta herramienta de las incidencias. Y ya concretamente en nuestro módulo vamos a observar cómo al ingresar tenemos un botón que dice retos o lecciones. Este botón lo podemos activar o desactivar a gusto personal si queremos avanzar o si queremos que la visión del material sea por lecciones o sea por retos, ¿no? Eso no hay una forma correcta de utilizarlo, siempre es una forma a gusto personal. Ya digo, podemos activar cualquiera de las dos. Esto es en esta primera parte de la sesión. Dije, vamos a tener 3 partes. En la primera vamos a hablar de cuestiones generales, que son básicamente las que hemos mencionado. En segundo término, vamos a hablar de cuestiones específicas de derecho penal. Y después, la tercera parte la reservo para hablar de cada uno de los retos. Bienvenida, Mercedes. Te recuerdo que la sesión se graba para fines académicos, que puedes participar con tu cámara y micrófono o también puedes hacer uso de la herramienta del chat. Por favor, no se esperen a que yo les pregunte si hay alguna duda. En el momento en que surja algún comentario, alguna duda, pueden hacer uso de la palabra, ya sea a través del micrófono o también a través de la herramienta del chat, que yo iré leyendo sus mensajes. Ya decíamos, tenemos este botón, podemos avanzar por retos o por lecciones. Yo prefiero tenerlo así activado por lecciones, ¿no? Y dentro de las áreas de nuestra plataforma, pues tenemos este menú en la parte superior de avisos, de presentación y las unidades que componen nuestro módulo. En primer término vamos a ver el área de avisos, que es este sobrecito que aparece aquí en la parte superior izquierda de la plataforma, y van a encontrar ahí varios mensajes. Uno de bienvenida, en el que les explico pues que soy la asesora académica, que si surge cualquier duda me pueden escribir a través del mensajero o a través del correo, cuáles son las políticas del curso. También les he compartido el calendario académico por si hay algún trámite, por si hay alguna cuestión que tienen dudas. Ahora que se nos cruza, hay un periodo vacacional, pues también que consulten, ¿no? Cuáles son los plazos, cuáles son los días, digamos, libres o de vacaciones, ¿no? Etcétera. Un cronograma en donde les explico o les propongo, lo voy a abrir para que lo vean, cuál es una forma más o menos óptima de avanzar. Aquí viene en la segunda página todos los días que componen el módulo, y en esta primera página o en esta primera parte cómo distribuyo en 3 etapas. Son 3 unidades, ¿no? Y yo normalmente suelo dividir el tiempo en 3 etapas. Les marco las fechas importantes: 7 de abril, inicio del módulo; 10 de abril, hoy nuestra sesión; y 7 de mayo, el último día del módulo. El 29 de abril será el plazo que tienen para intervenir en el reto 3, sin que haya una consecuencia de puntuación, y si desean intervenir a partir del 30 de abril, pues sí que habrá un descuento de 15 puntos. ¿Por qué? Porque en los retos tratamos de promover la convivencia, el intercambio de ideas, y si lo dejamos al final, pues no se lleva a cabo ese propósito de integración y de ir conociéndose las personas que participan en el grupo. Van a tener aquí marcada en gris pues esta semana que es de inactividad de la plataforma. Yo estaré de todos modos viendo el correo, revisando tareas o retos, también dudas, contestando mensajes. Por mí no hay problema, solo lo he marcado aquí porque aparece así en el calendario escolar, pero yo no tengo ningún problema en que en esa etapa me envíen mensajes, retos, etcétera, etcétera, porque además hay quien aprovecha esos días libres para trabajar. Bueno, eso con respecto a este mensaje de los avisos del cronograma. Después tienen también otros avisos, ¿no? Surge alguna duda sobre la puntuación, ¿qué hago? Pues consultar las instrucciones, la rúbrica de evaluación, y también escribirme. No hay problema en que me pregunten, oye, en la retroalimentación dices que mi trabajo es perfecto, que reúne todos los requisitos, y en la calificación me aparece 0, ¿no? ¿Qué pasó? A lo mejor me equivoqué yo al llenar los cuadritos, ¿no? Entonces,
está bien que tengan esa cercanía y esa confianza, y sobre todo eso, que esos comentarios de retroalimentación sirvan para orientarles si es que requieren hacer un segundo envío o si es que detecte áreas de oportunidad en su trabajo, pues precisamente para mejorar. También les decía yo, aquí tienen un manual de un tutorial para levantar incidencias, y además de la biblioteca digital, siempre les pongo este mensaje de bibliografía sugerida, porque hay muchas personas que me mandan mensaje y me preguntan que si tengo yo alguna recomendación de bibliografía. En general, cualquier manual de derecho penal que a ustedes les guste, que a ustedes les acomode, les puede servir. Hay una autora mexicana que se llama Griselda Amuchategui Requena. Ella es profesora de Derecho Penal desde hace muchísimos años, tiene publicado un manual de Derecho Penal. Su última edición fue en 2022 en Dicaya. Sé que versiones anteriores están publicadas en Internet, y lo que me gusta mucho de este manual es que tiene esquemas, tiene resúmenes, tiene una parte de autoevaluaciones, entonces es como para todos los gustos. Creo que si quieren buscar algún manual puede ser este, pero también encontré algunos publicados en Internet, ¿no? Y entonces aquí les comparto, por ejemplo, de Sergio García Ramírez, que también es un penalista muy importante en nuestro país, y también aquí hay otras recomendaciones que he encontrado publicadas en Internet. Por si sirve, no es necesario ni que compren el manual, ni que solo consulten esto. Estos solamente son algunas sugerencias. Otros avisos que van a encontrar, pues también tienen que ver con información en cuanto a los retos. Estos avisos del ensayo y del foro me los voy a saltar, porque en la tercera parte de la sesión vamos a hablar de cada uno de los retos. Perdón, voy a hacer una pausita porque me dio comezón en la nariz y tos o alguna cosa. Entonces, estos mensajes los vamos a... Adelante, Iván, por favor. Veo que levantaste la mano. Si quieres intervenir, adelante. Efectivamente, perdón, no había activado mi micrófono. Adelante, Iván. Muchas gracias. Asesor, nos acaba de comentar algunos manuales para el derecho penal. ¿Esos los mandó en los avisos? La verdad que sí me interesa sobre esos manuales. ¿Están en avisos? Sí, están en el área de avisos y todos están publicados en Internet. Incluso el de la profesora Griselda Amuchategui, no la última edición, pero también yo que la he encontrado publicada en Internet, ¿no? Esos les pueden servir perfectamente. Amable, muchas gracias. Mira, aquí en este mensaje que dice bibliografía sugerida, entras y aquí vienen los enlaces de donde yo encontré publicadas los manuales. El de Griselda Amuchategui no lo puse porque no está compartido en una biblioteca digital o en un espacio donde no se violenten los derechos de autor. Entonces, por eso ese lo menciono. Si alguien lo encuentra, lo busca, lo compra, eso es otra cosa. Y todos los demás sí que vienen publicados en bibliotecas que cumplen con todos esos requisitos de derechos de autor, bibliojurídicas de la UNAM. Esta es una publicación de esta teoría del delito directamente de los autores. Dialnet, que es una plataforma también de una biblioteca española. Entonces, bueno, por eso no comparto el de Griselda Amuchategui, porque no lo he encontrado en un sitio que cumpla los requisitos de los derechos de autor, pero también es un manual que puede servirles. Y dentro de los avisos también, ya les decía, nos vamos a reservar esos 2 mensajes de ensayo y foro, y les va a ir apareciendo un mensaje semanal en el que les voy a ir recordando, ¿no? A estas alturas del módulo ya tendrías que haber resuelto estos o haber consultado estas lecciones, haber resuelto estos retos, etcétera, etcétera, porque al principio creemos que 3 semanas y media son mucho, y en este caso
que el módulo crece un poco más porque se nos cruza Semana Santa, se nos hace que es eterno. Pero después, cuando pasa el tiempo, nos damos cuenta de que si no nos organizamos, ¿no?, se nos puede venir encima el tiempo, los últimos días, sobre todo el último día la plataforma se satura. Entonces yo siempre les aconsejo, y lo dije al principio de la sesión, el sistema en línea requiere de autoexigencia, de honestidad académica y también de saber gestionar adecuadamente nuestro tiempo. El propósito de este curso, ¿no?, en particular, es valorar la norma jurídica penal y los conceptos de prevención general y prevención especial a través de los principios y aspectos fundamentales del derecho penal, y también observar al derecho penal como última ratio del derecho para distinguir sus principales escuelas. Fíjense todas las cuestiones, ¿no?, que estamos persiguiendo en este módulo, y todos los conceptos esenciales: prevención general, prevención especial, control social, última ratio, principales escuelas o teorías, ¿no?, del delito. Entonces vamos a observar, sobre todo en esta parte, ya les decía yo, en este menú de la plataforma, junto al sobrecito de los avisos, vamos a ver que hay un área de presentación, y en este caso ustedes van a encontrar la metodología, la evaluación, los alcances del módulo, que es esa la información, digamos, básica en todos los módulos, pero sobre todo a mí me gusta utilizar este esquema de contenido, porque en una imagen y poquitas palabras se refleja todo eso que queremos hacer. Se refleja todo eso que queremos hacer a lo largo de nuestro módulo. Tenemos 3 unidades, ¿no? En la primera vamos a hablar de la ley penal, en la segunda vamos a hablar de la aplicación de la norma penal, y en la tercera vamos a hablar de la teoría del delito. En este sentido es importante afirmar primero que el derecho penal tiene una larga historia, ¿no?, pero que podemos sobre todo centrarnos en esa necesidad de regular el comportamiento humano, ¿no?, sobre todo para promover esa convivencia social, ¿no? Vamos a ver que estas reglas de comportamiento pues también se dirigen un poco a protegernos como individuos, pero también como colectivo, ¿no? Y la concepción del derecho penal pues ha ido teniendo diversos momentos. En un primer momento podemos pensar, o en un análisis o en un acercamiento, podemos referirnos a la venganza, ¿no? Esa posibilidad de responder a alguien que nos agrede o que atenta contra nuestra esfera de derechos, ¿no? Pero esta venganza no necesariamente es persona frente a persona, ¿no? En la antigüedad se autorizaba que la persona agredida, ¿no?, quedara resarcida de ese daño al responder contra el agresor con otro acto, ¿no?, pues de las mismas características. Pero también la venganza puede tener diferentes manifestaciones. Puede hablarse de una venganza privada, como en este caso, la persona que recibe el daño y que responde, pero también puede hacer una venganza familiar, ¿no?, que está en facultad de responder a ese delito o a ese menoscabo de los derechos, pues también era parte de los derechos de la familia del ofendido, ¿no?, o de la víctima. También podemos hablar de una venganza divina. Cuando gobernaba el rey, ¿no?, pues el rey lo hacía de acuerdo a ese designio, ¿no?, divino, y ese castigo o esa venganza también era una venganza de carácter divino. Y en este caso, ya en nuestros días y en nuestro sistema, una venganza pública. Al Estado le corresponde responder ante esas conductas que quebrantan la norma penal, ¿no?, y es titular de esa venganza. Después también podemos observar esta historia. Por favor, si va surgiendo alguna duda, algún comentario, ya saben que pueden intervenir con su micrófono o también a través de del chat de la plataforma para que les pueda ir, o para poder ir, ¿no?, teniendo este diálogo. También podemos
observar, si analizamos el derecho penal y su historia, una etapa humanitaria, ¿no? Se considera que ante toda conducta que amenace a ese individuo o a esa sociedad, pues tiene que tener una respuesta de un castigo, ¿no? Pero que ese castigo también debe respetar la dignidad humana. Uno de los principales críticos del sistema que estaba o que imperaba en su época fue el Marqués de Beccaria, y que refleja su pensamiento en un libro que se llama El Tratado de los Delitos y las Penas. Si tienen tiempo y quieren, yo les recomiendo que lo lean, porque es un material muy interesante, y él, a través del reflejo de la realidad que estaba vigente en su tiempo, de esa crueldad de las penas, ¿no? De esa respuesta desmedida, pues él pretende la humanización del castigo. Y también hay alguna ley que nosotros conocemos o que hemos oído a lo largo de nuestra vida, que es la ley del talión, que pretende también eso, ponerle una medida a esa respuesta, ojo por ojo y diente por diente. Hay quien considera que es una ley, ¿no?, cruel, pero más bien se trata de el principio de la proporcionalidad. Yo recibo un daño y cuando respondo no puedo excederme de ese daño que he recibido. Entonces, bueno, es una forma de humanizar, es una forma también de hacer proporcional esa respuesta. Si observamos al derecho penal desde una visión científica, vamos a ver cómo se empieza a centrar la atención en la persona del delincuente, ¿no? Se va a estudiar su personalidad, las razones que lo llevan a cometer esas conductas delictivas. También se analiza a la víctima y con esto se pretende establecer el porqué del delito, ¿no? Y sobre todo determinar qué tratamiento es adecuado para readaptar al sujeto, ¿no? Y para buscar una prevención. Hablábamos de la prevención general y de la prevención especial. La prevención especial tiene que ver con, con aquel mensaje que directamente recibe la persona a la que se sanciona, en el sentido de que ese castigo te debe invitar, ¿no?, a no delinquir más, porque ya sabes cuál es la respuesta. Entonces es una prevención, te prevengo de lo que te puede pasar. Pero también la prevención es general, no solo, aunque la pena va dirigida a una persona, la consecuencia de esa pena o la visibilidad de que hay un castigo puede alertar a los demás para que no delincan, ¿no? Y entonces eso se traduce en esa prevención general. Yo veo que a mi vecino, ¿no?, le impusieron cierta pena por cierta conducta. Imaginarse que mi vecino estaba conectado a la luz, ¿no?, con un diablito. Y entonces, si surge de ahí una consecuencia, es la prevención especial para la persona que estaba conectada, pero les aseguro que todos los vecinos empiezan también a desconectar sus diablitos porque ya saben lo que les puede pasar. Prevención general. Y también cuando hablábamos del propósito de nuestro módulo, decíamos que tenemos que considerar al derecho penal como la última ratio. ¿Qué es esto de la última ratio? Pues es esa última frontera, es el último recurso que puede lograr o posibilitar el control social, porque el derecho tiene otras maneras, otras ramas de lograr esa convivencia. ¿Cuáles son esas ramas? Pues el derecho familiar, el derecho civil, el derecho mercantil, el derecho laboral, y solamente cuenta con el derecho penal para aquellas conductas que representen una amenaza o lesión a bienes jurídicos que son especialmente importantes, ¿no?, para que ameriten esa tutela del derecho penal. Se llaman bienes jurídicos protegidos o bienes jurídicos tutelados y son los más valiosos que tenemos en un momento dado. Por eso se reserva su protección al derecho penal. Pero ya digo, el derecho penal es la última ratio, el último instrumento, no debe ser el primero, sino el último. Y por eso también vamos a tener que, a lo largo del módulo, reflexionar de la diferencia que hay, por ejemplo, entre derecho penal y castigo, entre prevención, entre control social, etcétera, etcétera. Si yo me pongo a ver la tele y busco programas donde salgan abogados, normalmente
el derecho penal es como el más visual de todos, ¿no? Las series se refieren a esos abogados que entran a la cárcel, siempre son asuntos criminales. Ahora que se ha puesto de moda este género en las series que son reales o basadas en hechos reales, que nos refieren crímenes, etcétera, etcétera, pues el derecho penal es la parte más visual. Pero también tenemos que considerar que es la parte más estigmatizante, ¿no? de todo el ordenamiento legal, porque supone, así como protege bienes jurídicos especialmente importantes, pues también amenaza bienes jurídicos fundamentales, como la libertad y en algunos casos hasta la vida, ¿no? En todos esos sistemas en los que la pena de muerte está vigente y se aplica hasta nuestros días, ¿no? Entonces, por eso debemos acudir al derecho penal en última instancia, aunque siempre parece que pensamos en él como nuestro primer recurso, ¿no? Yo me siento violentado por algo y lo primero que quiero es: mi vecino hace ruido, que se pudra en la cárcel; mi esposo no me paga la pensión, que se pudra en la cárcel; mi socio se robó mi dinero, que se pudra en la cárcel. Entonces nos olvidamos de esa circunstancia o de ese principio de última ratio y parece que acudimos natural y en primer lugar siempre de forma natural a ese derecho penal. Y además, no solamente le quitamos esa característica de última ratio, sino que pensamos que el único castigo posible para el mundo es la cárcel, ¿no? Entonces, si yo les preguntara a ustedes que están en la sesión, ¿qué otras penas conocen además de la pena de prisión? ¿Qué me dirían? Quien pueda abrir su micrófono puede hacerlo. Adelante, Iván, y quien no puede escribir en el chat. Pues la pena de la cadena perpetua, ¿no? Por decirlo así. Prisión. ¿Qué otra? Además de la cárcel, ¿cómo te puede castigar el Estado en materia penal? No se me viene algo en mente. No te preocupes, Iván, ahora lo analizamos. ¿Quién más? Mercedes, ¿alguna idea? Alejandro, ¿alguna idea? Bueno, los voy a ayudar. Además de la cárcel, como bien decía su compañero Iván, que tiene distintas duraciones, ¿no? En México no existe la cadena perpetua, pero las penas son muy largas. Dice Alejandro, penas privativas de libertad, pero hay penas que no son privativas de libertad. O sea, siempre pensamos en derecho penal como castigo y además cuando pensamos en el castigo, siempre pensamos en las penas privativas de libertad. Y eso es el primer mito que tenemos que romper en esta clase. El derecho penal no solo es castigo, sino que es prevención, es investigación y después enjuiciamiento de los delitos, ¿no? Entonces, dice Alejandro, penas restrictivas de derechos. Perfecto, esa ya no es limitativa de la libertad. ¿Qué derechos me pueden restringir? Pues a lo mejor una multa, ¿no? Es patrimonial esa pena, la multa que va acompañando a ciertos delitos, ¿no? El tratamiento en semilibertad, el trabajo en favor de la comunidad, que también está incluido en nuestros códigos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el confinamiento, que es la obligación de residir en determinado lugar y no salir de él, pero no estamos en un centro de readaptación social, por ejemplo. Siento que se está deteniendo la imagen. No sé si me pueden indicar si se oye bien y si se ve bien o si se está cortando. Gracias, Iván. Es que me dio la impresión de que se detenía la imagen, pero entonces creo que solo es mi impresión. Entonces, decía yo, hay otras alternativas como castigo. Prohibirme acercarme a una persona. No, me están encerrando en una cárcel, pero no puedo acercarme a una persona, o no puedo ir a un lugar determinado, o me retiran también el uso de algún elemento, ¿no? Por ejemplo, me decomisan algún bien. Un bat de béisbol en manos de un gran beisbolista,
pues es su forma de hacer deporte. Pero un bat de béisbol en manos de una energúmena, ¿no? Que voy en el coche y que cada vez que me enfado saco el bat de béisbol y me bajo y quiero pegarle a todo el mundo, pues entonces, ¿no? Veamos cómo también hay algunas otras especies de castigo o respuestas al delito que no necesariamente son la pena privativa de libertad. También la inhabilitación, la destitución o suspensión de funciones o empleos, ¿no? A un médico que abusa de su título, que lo utiliza no para salvar vidas, sino en contra de la humanidad, le pueden prohibir desarrollar esa profesión, ¿no? Y retirarle esa patente. En el caso de nosotros los abogados, tenemos nuestra cédula profesional, que es esa patente que nos permite desempeñar nuestra función. Podrían incluso llegar a retirarla, ¿no? La vigilancia de la autoridad, que va a consistir en ese seguimiento, en esa observación, ¿no? Para ver cómo se va desempeñando la conducta, la utilización de tecnología, esos brazaletes que sobre todo vemos en la tele, pero que en México existen, no son muy comunes, pero esos brazaletes de seguimiento pues también son una medida. Y cuando pensamos, por ejemplo, también en menores de edad que no se juzgan de acuerdo a nuestro sistema penal, sino que tienen un sistema diferenciado para menores y adolescentes, pues también hay ciertas medidas, ¿no? Que tratan sobre todo pues de hacer aptas a esas personas que además tienen corta edad, pues tratan de hacerlas aptas para vivir en sociedad, porque al final lo que interesa cuando hablamos de todas estas cuestiones, pues es precisamente la protección de los individuos, pero la protección de la comunidad. Entonces, cuando alguien no respeta las reglas, lo que tenemos que intentar es que precisamente esas reglas no se rompan para poder coexistir y convivir. A partir de esta información breve, ¿no? Y de estas referencias que hemos hecho, pues tenemos que hablar del delito. El delito, por ejemplo, de acuerdo con nuestro Código Penal Federal, recuerden que nosotros tenemos un Código Penal Federal y códigos locales o de fuero común en cada estado. Nuestro Código Penal Federal dice del delito que es un acto u omisión que sancionan las leyes penales. Esto está en su artículo 7. Y, por ejemplo, yo que soy poblana, el estado de Puebla, también en su Código Penal, en el artículo 11, dice lo mismo del delito, acto u omisión que sancionan las leyes penales. Sin embargo, si hacemos un recorrido, por ejemplo, por el Código Penal del estado de Guanajuato, no define al delito y solamente afirma en su artículo 8 que el delito puede cometerse por acción o por omisión. Eso también ocurre en el artículo 15 del Código Penal de Chihuahua. Y de acuerdo con el Código Penal de Chiapas, por ejemplo, en su artículo 9, el delito es toda conducta típica, antijurídica y culpable. Fijarse cómo hay diferentes perspectivas del delito, fijarse cómo hay diferentes maneras en las que vemos el delito. Y por eso tenemos aquí en esta unidad 3, ya hablamos de todas las cuestiones de la unidad 2, ¿no? Derecho penal como ciencia jurídica, su fin, su función, las teorías de la pena, esa venganza, esa respuesta, esa parte científica, ¿no? Y la última ratio del derecho penal. Y ahora estamos acercándonos a la teoría del delito. Me salto la unidad 2 porque esa es la última que vamos a ver. Cuando hablamos de teoría del delito, no hay una teoría correcta y no hay una teoría única. Y eso lo hemos reflejado con esta visión súper breve de lo que nos dicen los códigos penales de lo que es el delito. Lo que sí podemos establecer es que hay diferentes elementos que integran al delito. Por un lado, tenemos el elemento conducta. Es ese comportamiento de acción o también de omisión. ¿Cuándo estoy cometiendo un delito por omisión? Cuando no hago lo que tengo que hacer, cuando me abstengo de hacer lo que me corresponde. ¿Cuál es el elemento negativo de la conducta? Pues la ausencia de conducta, ¿no? ¿Qué puede pasar en casos donde hay vis mayor, vis absoluta, sonambulismo, hipnosis o acto reflejo? Pues que este
este elemento de la conducta no se dé. Imaginar, ¿no?, que alguien es cuadrapléjico, no tiene control sobre su cuerpo, no lo puede mover, y viene otra persona, le hace empuñar una pistola y hace que esa mano, que está inerte casi, ¿no?, o sea, solo está pegada a un cuerpo, pero en realidad es una mano inerte, con esa mano se dispara ese gatillo. Ahí no hay conducta, ¿no? No hay voluntad, no hay actividad, no hay resultado, no hay nexo. Y si hay resultado, pero no hay actividad ni hay voluntad, ¿no? Entonces, ojo con este primer elemento, la conducta. Después tenemos otro elemento que se llama tipicidad. Y vamos a oír mucho en derecho penal que un acto es típico, pero típico no se refiere a ese sentido de es tradicional, ¿no? Un platillo típico de Puebla es el mole, no. Lo típico, cuando hablamos en materia penal, la tipicidad se refiere a esa adecuación de la conducta que se observa en la realidad a lo que está descrito en el tipo penal. Ese apego que hay entre los hechos y las disposiciones penales. Y el elemento negativo es la atipicidad. Después tenemos otro elemento que es la antijuridicidad, que es contrario a derecho. Y junto con este elemento vamos a encontrar las causas de justificación, la legítima defensa, el estado de necesidad, el cumplimiento de un deber, el ejercicio de un derecho o incluso el consentimiento del titular del bien jurídico. Si yo soy bombero, llego a un edificio, hay un incendio y tengo que romper una ventana para salvar la vida de las personas, encima no me van a condenar por el delito de daño en propiedad ajena, ¿no? Precisamente porque estoy actuando, ¿no?, en basada en una causa de justificación que es precisamente el cumplimiento de un deber. Vamos a encontrar otro de los elementos del delito, que es la imputabilidad, esa capacidad de entender y discernir, ¿no?, que viene con su elemento negativo, que son esas causas de inimputabilidad. ¿Cuáles son esas causas? La minoría de edad. No quiere decir que cuando yo cometo un delito y tengo 17 años, 16, no va a pasar nada. Lo que no es que me van a someter al sistema de adultos, sino que me van a someter a un sistema diferenciado de menores y adolescentes. También vamos a encontrar el miedo grave, la falta de capacidad intelectual y el trastorno mental. Hay personas que no son capaces, a pesar de que sean mayores de edad, de entender y discernir. Si eso queda acreditado, entonces por ahí hay una causa de inimputabilidad. Otro elemento es la culpabilidad, que es ese reproche penal que viene dado por el dolo o por la culpa, ¿no? Y el elemento negativo son las causas de inculpabilidad. El error de hecho invencible, la no exigibilidad de otra conducta, el temor fundado o incluso el caso fortuito. Y el último de los elementos es la punibilidad, esa amenaza de un castigo contra excusas absolutorias, ¿no? Entonces, con todos estos elementos se da lugar a esas tres teorías o visiones que son el sistema causalista, el sistema finalista y el sistema funcionalista. No es que haya uno correcto o uno incorrecto, sino que cuando se estudia el delito se centra específicamente o le da mayor importancia a ciertos elementos por sobre otros. Analiza todos, tiene en cuenta todos, pero realza más ciertos elementos. Por ejemplo, la teoría causalista establece o se fija que o piensa que el delito es fruto de un comportamiento humano que en virtud de una relación causal produce una modificación en la realidad. La acción se considera como un movimiento corporal que produce una consecuencia o un cambio en el mundo material. Yo estoy empuñando una pistola, ¿no?, activo el gatillo, se oye un disparo y hay un cadáver. Entonces hay una acción, un nexo causal y un resultado, ¿no? Entonces, en este sistema o en esta escuela se centra la atención dentro de los elementos del delito en el elemento conducta y se considera que la persona es culpable cuando se acredita que esa acción que realizó provocó un resultado. Desde la perspectiva finalista,
nos vamos a fijar en que la acción humana tiene un propósito o un fin. Desde esta visión se centra la atención en el dolo, en la culpa y en los elementos subjetivos. No se detiene tanto a analizar el nexo entre la acción y el resultado, sino en la finalidad que llevaba esa acción, ¿no? Dolo cuando hay intención, ¿no? Y culpa cuando hay falta de cuidado o de responsabilidad, ¿no? Más bien falta de cuidado. No, olvídenlo de falta de responsabilidad. Falta de cuidado o falta de previsión. Y después el sistema funcionalista, ¿no? Nos propone una perspectiva en la que la importancia es esa función que desarrolla la norma, ¿no? Y que cumple en la sociedad. Cuando existe una norma penal, su funcionalidad es permitir que la sociedad conviva, ¿no? en armonía. Se vincula a la política criminal y reafirma la vigencia del Estado de Derecho. Yo cumplo la norma porque es la única manera de que exista, ¿no? una sociedad estable, ¿no? Por así decirlo. Y desde esta perspectiva se entiende la aplicación de la norma y la imposición del castigo en la medida en la que contribuyen tanto la norma como el castigo a la protección y el restablecimiento del orden social. Entonces, fijarse, ninguna de estas tres corrientes, causalista, finalista o funcionalista, como que elimina la otra, sino que más bien centran su atención en ciertos factores determinados o específicos. Y finalmente, vamos a encontrar que no hay sistemas puros, hay sistemas combinados. Dentro de una legislación puede haber algunos artículos que se tomaron o que se decidieron en alguna época con una visión más causalista, hay otros que atienden a una visión más funcionalista. Por ejemplo, todo lo que veamos en contra de la corrupción, tiene que ver también, por ejemplo, con cuestiones de política criminal. Entonces, es desde una perspectiva más funcionalista, pero no quiere decir que se deseche los aportes del sistema causalista o del sistema finalista. Al respecto, también debemos considerar que hay ciertas condiciones espaciales, materiales, temporales y subjetivas que nos ayudan a determinar qué norma penal se aplica cuando se comete un delito. Y entonces aquí vamos a abordar estos aspectos de la unidad 2. La regla general es que la norma que se aplica es la del lugar de la comisión del delito y en el momento de la comisión del delito. Esa es, digamos, la regla general. Pero vamos a tener que determinar ciertas circunstancias, ¿no? Cuando hablamos de ámbito material, encontramos que hay un fuero común, un fuero federal, un fuero militar, y que además en nuestro sistema y en nuestro país existen... voy a dejar de compartir la pantalla porque siento que se pausa la imagen o alguna cuestión así. Entonces decía yo, cuando hablamos de ámbito material, estamos también ante una posibilidad en nuestro sistema, que es que haya delitos de fuero común y delitos de fuero federal, pero que también vamos a encontrar que hay otras normas, no solamente en el Código Penal, vamos a encontrar ordenamientos que contienen delitos. ¿Qué otros ordenamientos pueden contener delitos? Decía yo, todas aquellas cuestiones que tienen que ver con la corrupción, por ejemplo, la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos, la Ley General de Salud, el Código Fiscal de la Federación, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, la Ley Federal para prevenir y sancionar delitos cometidos en materia de hidrocarburos, la Ley General en materia de delitos electorales, la ley que es para prevenir, las desapariciones forzadas, la tortura, la trata, el secuestro, los delitos de imprenta, etcétera. Entonces, ese es el ámbito material, ¿no? ¿Qué ley aplica?
qué norma, qué disposición, qué número de artículo, de qué código o de qué ordenamiento. Después tenemos que determinar el ámbito temporal. ¿Qué ley se aplica? Decía yo, por regla general, la norma que se encontraba vigente en el momento de la comisión del delito. Queda prohibida, en nuestro sistema queda prohibida la aplicación de la retroactividad, ¿no? O sea, tenemos un principio que rige, que es la irretroactividad. Solamente hay una excepción. Cuando la norma vigente me beneficia y yo soy la persona contra la que se instruye el juicio, o ya estoy sentenciada incluso, puedo pedirle al juez que me aplique esa norma vigente, ahora, no en el momento en el que cometí el delito, pero que es más noble o me supone algún beneficio en este momento. Esa es la única excepción del principio de irretroactividad. La posibilidad de que me apliquen una norma que no estaba vigente cuando cometí el delito, pero que resulta más beneficiosa para mí. No es en beneficio de la víctima, del ofendido, del perjudicado, de la sociedad. El único que se puede ver beneficiado con esta excepción al principio de irretroactividad es la persona que cometió la conducta a la que se le atribuyen los hechos o que incluso ya se encuentra sentenciada. ¿Cómo es que opera esto? Imaginarse que hace 20 años robé 2 gallinas. Y hace 20 años robar 2 gallinas estaba penalizado con una sanción de 50 años de cárcel. Han pasado 20 años, ¿no? Me faltan todavía 30 por cumplir y se publica una nueva ley que deroga la anterior, que establece que el robo de gallinas incluso ya ni siquiera va a ser un delito. Entonces yo solicito que me apliquen esa nueva norma que me beneficia, ¿no? Desaparece el delito y entonces, en teoría, tendría que desaparecer ese castigo y me tendrían que aplicar esa nueva normativa que me beneficia. Después tenemos que analizar el ámbito temporal, en donde se aplica la norma. ¿La norma de qué lugar? Pues por regla general, la norma del lugar donde se comete el delito. Vamos a ver, ¿no? Que hay una demarcación territorial de aplicación de la ley y en términos generales, en México rige el principio de territorialidad. La norma aplica en el territorio para el que fue creada. Sin embargo, hay circunstancias específicas y bajo ciertas condiciones en las que puede aplicarse el principio de extraterritorialidad. Por ejemplo, cuando hablamos de situaciones que ocurran en una embajada mexicana, aunque no se encuentre en territorio nacional, pues la ley que rige en los espacios de las embajadas y de los consulados que son de México y que están establecidos en otro país, pues es precisamente la ley mexicana. O en las aeronaves y embarcaciones de bandera mexicana, pues también la ley que se aplicará será la de nuestro país. Y finalmente, este ámbito personal de aplicación de la norma. En principio, a todas las personas la ley se les debe aplicar por igual. No hay razón y seguimos como en México teniendo ese pendiente, ¿no? De tratar a todos por igual y de que la norma rige igual para todos. Sin embargo, sí hay que poner atención en ciertas circunstancias. Por ejemplo, hay excepciones como la inmunidad por razones de diplomacia o en caso de servidores públicos que cuentan con el fuero. Y este es un tema muy actual por lo que está pasando, por ejemplo, con Cuauhtémoc Blanco, ese futbolista que después se volvió político y que ahora hay un tema, ¿no?, en el que se ha decidido que no se le retiró el fuero y entonces no se sometió a juicio. Esa es una manera muy equivocada de entender el fuero. El fuero no debe proteger a la persona ni ser un escudo para que todos podamos cometer delitos. El fuero protege a la función que desempeña la persona. Pero si se advierte que hay conductas delictivas, pues en teoría no habría obstáculo para retirar ese fuero. Aunque ya en este ejemplo que les estoy poniendo, la decisión está tomada porque se sometió al Congreso, ¿no?, a la Cámara de Diputados, y decidieron por mayoría casi absoluta
que no se le retirara el fuero y entonces no podrá ser juzgado por esos hechos que se le atribuyen, esos hechos delictivos. Pero también hay otras circunstancias personales que debemos observar con ciertos tipos penales. Por ejemplo, la calidad del sujeto activo o del sujeto pasivo pueden ser relevantes. En un parricidio, en un homicidio en razón del parentesco o aquellos que son cometidos por servidores públicos, pues tendremos que acreditar y atender esas circunstancias específicas que tienen que ver con el parentesco o con el contrato o la calidad de servidor público que se tiene para que efectivamente nos apliquen esa normativa. No sé si hay dudas hasta aquí, aclaraciones, comentarios. Con esto he tratado de resumir todo el esquema y el contenido de nuestra asignatura y si no hay ningún comentario, pasaría yo a la tercera parte del... Adelante, Mercedes. Yo sí tengo una duda. Por ejemplo, lo de Cuauhtémoc que tiene el fuero, pero no se supone que cuando, bueno, por ejemplo, ¿no? La pariente creo que está demandando, pero ahorita no lo pueden tocar por el fuero, pero cuando termine su fuero, ¿no se supone que continúa la demanda? Si es que no acaba, sí, a ver, se supone que sí, que a ver, no sé por dónde empezar. En teoría, le debían haber retirado el fuero. O sea, no hay razón para que no se lo hayan retirado. Pero bueno, nosotros no decidimos, deciden los diputados y ya eso es un tema que quedó decidido. Entonces, de momento no se le puede juzgar. Si el delito no ha prescrito cuando él concluya su función y se le retire el fuero, sí que podría entablarse ese asunto, ¿no? Y podría perseguirse ese asunto y él podría imputarse de esa conducta delictiva. Si es que, te digo, no ha transcurrido ese plazo que se tiene para investigar y sancionar. Que creo que también en nuestro sistema pues hay como un problema de impunidad, ¿no? Y en este caso, ¿no? Por tratarse de una persona influyente que respaldada en el fuero, imagínate que ahora le dicen no te podemos enjuiciar por nada, pues si a cualquier persona le dijeran, oye, no te podemos enjuiciar por nada, a lo mejor eso también sería como un incentivo para cometer más delitos. Ya sé que estoy al margen de la ley, ya sé que soy intocable, ya sé que puedo hacer todo. Entonces ese es el arma de doble filo del fuero, ¿no? Cuando se entiende como un escudo que me respalda para poder cometer toda clase de ilícitos sin tener consecuencias. Entonces, Mercedes, sí que se podría, cuando él deje el cargo y ese fuero concluya, si no ha prescrito el delito, sí que se puede enjuiciar o dar cauce a ese caso. Pero imagínate, ¿no? Cómo se sentirá alguien que tiene a toda la Cámara de Diputados de su partido y de su no partido apoyando para que no se le retire el fuero, ¿no? Entonces, esas cuestiones de poder y de impunidad, pues también son retos importantes que tendremos que ir enfrentando, ¿no? Y que los juristas o los que amamos el derecho o los que nos dedicamos al derecho o los estudiantes que tenemos interés en el derecho, pues son casos que nos sirven de análisis y de ver aquellas cuestiones, ¿no? O aquellas lagunas o aquellas áreas de oportunidad que eventualmente pues se tendrán que atender, ¿no? Entonces, no sé si di respuesta a tu pregunta, pero bueno, es un tema muy complicado, ¿no? Sí, muchísimas gracias. Es que me he dado cuenta que lamentablemente si un caso se vuelve mediático, sí hay justicia, pero si un caso no se vuelve tan mediático, no hay justicia. Entre uno de ellos puede ser el TikToker del Estado de México, que fue un delito que fue un choque, que hubo agresiones y al final lo están culpando por un feminicidio, que la realidad, bueno, que debería de ser una tentativa de feminicidio cuando lo culparon por un feminicidio. Y tenemos otros casos que pasan aquí en la Ciudad de México que se hacen muy mediático o sea, y les dan seguimiento, ¿no? También es correcto. En el Estado de México, ¿no? La chica de Teotihuacán que le pegó a una menor, que los papás tienen la oportunidad de que cuando la niña cumpla 18 volver a abrir el caso
para que se siga después de los 18 a cumplir su condena? Fíjate que aquí hay dos cuestiones. Unas que tienen que ver con las circunstancias personales, en el caso de la menor que mató a la otra menor, en el caso de Cuauhtémoc Blanco con este fuero que aparentemente protege, y otra también es esos juicios mediáticos o esa intervención de los medios de comunicación dando o visibilizando ciertos temas. Porque fíjate, cuando un tema es muy mediático, casi pensamos que puede ayudar o contribuir a que se haga justicia, porque es que a veces si no visibilizas esas cosas, pues pasan de largo. Pero también la opinión pública no es experta en derecho. Y ya todos estamos juzgando si sí, si no, si se debe, si no se debe. Por ejemplo, el caso del futbolista Dani Alves, que lo menciono no porque haya pasado aquí en España, sino porque él tenía un contrato con los Pumas ahí en México, ¿no? Y entonces cuando se da toda esta denuncia y todo, el club de Pumas al día siguiente rescinde su contrato, se lava las manos, transcurre el juicio y se emite una sentencia absolutoria para Dani Alves. Ya toda la opinión pública se enteró del caso, ya todos nos erigimos en jueces, abogados defensores, acusación, ya todos tenemos una opinión personal y eso es muy peligroso porque el día que le ponemos cara a las leyes, el día que le ponemos, se desvirtúa porque entonces actuamos más por sensaciones, por emociones, por sentimientos. La ley es para todos, la presunción de inocencia es para todos. En el caso, por ejemplo, de esta chica menor de edad, el tema ahí, además de la muerte también de otra menor, ¿no? Es ese acoso, es esa negligencia de todo alrededor de los padres, no de una de las dos, sino de los padres de todas las menores y de todas las personas involucradas, que si grabaron el video, que si lo pasaron, el bullying. Eso es una historia que trae, digamos, más cosas detrás, ¿no? Claro que pueden, cuando sea mayor de edad, a lo mejor interponer algún tipo de recurso para que el internamiento de esa persona o las medidas de esa persona continúen, pero no creas que es volver a enjuiciar el caso. Entonces, en el caso de menores, es exactamente como esta sensación de qué injusticia, que si soy menor, parece que la respuesta del Estado es muy suave en comparación con esa conducta que realizan los menores. Ahora con esta serie de los adolescentes, ¿no? O de adolescencia, creo que se llama la serie, que habla precisamente de menores criminales, de si se les debe considerar adultos o no. Hay otros sistemas. Nosotros en México está, junto con muchos países, de acuerdo a los principios de las Naciones Unidas, consideramos penalmente responsables solamente a los mayores de 18 años, a los mayores de edad, ¿no? Perdón, a las personas de 18 y mayores de 18. Y en países o en otros sistemas, como es el caso de Reino Unido, que es de donde es esta serie, de acuerdo al tipo de delito, sobre todo en materia de asesinatos, de homicidios, sí que se puede considerar como adulta una persona, ¿no? Pero entonces esas son, ya digo, características que tiene cada sistema, limitaciones que tiene cada sistema. Cuando yo estudié Derecho, 1994-98, siglo pasado, la edad penalmente responsable no era 18 años, era 16, ¿no? Y siempre ha sido una discusión constante de cuándo ya la persona es madura o está consciente de lo que, ¿no? Para discernir ese cumplimiento de la norma, etcétera, etcétera. Bueno, se ha establecido que son 18. Podemos discutirlo o no discutirlo, pero hoy la ley vigente en nuestro país es que se consideran penalmente responsables a las personas a partir de los 18 años. Antes de los 18 años se les somete a ese sistema para menores y adolescentes. Y los juicios mediáticos también pueden, ya digo, contribuir o apoyar a que una causa se conozca,
Imagínate si te toca enfrentarte a alguien muy poderoso, alguien muy, pues a lo mejor esa visibilización que permiten los medios de comunicación ayuda, pero en todo caso, los juicios mediáticos siempre tienen un precio muy alto, porque la sociedad se queda con esa sensación de impunidad, ¿no? Cuando hay medios de comunicación de por medio es complicado. Sí, eso es lo que me he dado cuenta, ¿no? Que cuando un caso se vuelve muy mediático, prácticamente, pues, las televisoras, las personas son las que están juzgando y se les olvida que hay un juez y el juez se le olvida que tiene que ser una persona justa. Imparcial. Y además, ¿sabes qué? Que hacemos juicios que no tienen que ver con el derecho. Exactamente. ¿No? Porque yo veo la tele y a lo mejor juzgo que, por ejemplo, en cuestión, a mí no me gusta entrar mucho en esos temas porque son muy, muy debatibles, pero cuando hay un feminicidio real, no en este caso que no murió la persona, que sí fue un caso de agresión brutal, porque además quedó grabado, ¿no? En el caso de este TikToker, pero en caso de feminicidio, si te fijas, cuando los medios empiezan a exponer el asunto, hay veces que el interés es decir, claro, es que era una mujer que se iba con todos los hombres del mundo. Claro, es que traía una faldita muy corta, claro. Entonces, a ver, tampoco podemos perder el centro de lo que se está analizando y de lo que se está juzgando. Y ojo, no somos jueces. Entonces, todo lo que exhiban los medios de comunicación normalmente viene alimentado por ese morbo que nos interesa, por ese nuevo género que ha surgido de tomar de hechos reales y contar un caso, como por ejemplo la historia de Paco Stanley y de lo que pasó, pero con ficción, pero con parte de verdad, pues eso va como que va ensuciando o va enturbiando esta concepción de que precisamente tú te sometes a un juez que tiene esa potestad jurisdiccional de decir lo que corresponde o de decir el derecho, que eso sí significa jurisdicción, y siempre te quedas, la sociedad siempre se va a quedar, se decida lo que se decida, con esa sensación de impunidad. Vuelvo a tomar el ejemplo del caso de Dani Alves. Ya lo declararon inocente. Para la mitad de la gente, ¿no? Es decir, qué barbaridad, y nunca se le respetó su principio de presunción de inocencia, y cómo los Pumas, porque la primera acción jurídica que tomó ahora es demandar al club de los Pumas por precisamente no haber respetado su presunción de inocencia y haber rescindido su contrato, ¿no? Entonces, pero te vas a encontrar a otra mitad que dice, claro, es que pobres de las mujeres, porque si no tiene validez su testimonio, entonces ¿cuándo, no? Vamos a acabar con esta diferencia. Entonces, claro, porque ya es un asunto que todos hemos visto, que todos hemos hablado, pero no tenemos en nuestro poder el expediente, lo que se ha dicho, lo que se ha hablado, lo que se ha analizado, etcétera, etcétera. Y normalmente, pues cuando ventilamos algo a través de los medios de comunicación, más parece una novela que una cuestión jurídica, ¿no? Entonces, por eso es importante y qué bueno que lo mencionas, Mercedes, siempre reflexionar en torno a todas estas cosas y como estudiosos del derecho, pues entender, ¿no? que los juicios nunca son mediáticos. Los juicios se ventilan en los juzgados, no en una revista, no en un programa de televisión, porque eso contamina de todas las formas posibles, ¿no? El entendimiento, la voluntad, y pervierte, ¿no? La aplicación de las normas. ¿Alguna otra cuestión? No, nada más sería eso y muchísimas gracias. De hecho, realmente creo que por eso es que en México no existe el jurado, porque somos muy pasionales. Creo que es por eso. Es una figura ajena. Aquí existe, aquí en España no tiene mucha tradición, fíjate, existe, y no sé si haya alguna diferencia. ¿Qué tiene la figura del jurado? Que te hacen partícipe como ciudadano de los procesos, pero tampoco creo que haga mucha diferencia. Yo creo que la mayor diferencia tiene que ser una cultura de la denuncia, de combatir la impunidad, etcétera, etcétera, y ya después a lo mejor estaríamos en situación de pensar si queremos incluir jurados o no. Oli, ¿ibas a decir algo? Vi que abriste el micrófono. ¿O fue mi imaginación?
Bueno, vamos a seguir con la última parte de la sesión. Ya más o menos he tratado de reflejar estas 3 unidades que componen nuestro programa: la ley penal, la teoría de la pena, la teoría del delito y la aplicación de la norma penal. Y en esta tercera parte vamos a hablar de cuestiones ya específicas de los retos. Recordar, ¿no? Que en todos los retos, en todos, no solo de este módulo, sino en el resto de los módulos, cuidar ortografía, redacción, respetar los derechos de autor, especialmente, y reitero e insisto, que los trabajos sean de autoría personal e individual. Deben estudiar las lecciones, resolver todos los retos dentro del plazo de vigencia del módulo, que recordemos que en este caso, y porque se cruza Semana Santa, es un poquito más largo y concluye el 7 de mayo de 2025. El reto 1 versa sobre el control social. Es un ensayo. Acuérdense que el ensayo, y viene información en el área de avisos, ¿no? Ahí les acompañé una especie de ficha, un PDF, en el que se explica qué es un ensayo, cuáles son las partes del ensayo, que tiene introducción, desarrollo, conclusiones, y al final tienen que poner las referencias de las fuentes consultadas. Acuérdense que este ensayo va dedicado a abordar el tema del control social. ¿Qué es el control social? ¿Cuáles son sus mecanismos formales o informales para ejercerlo? Y dentro de estos mecanismos formales vamos a encontrarnos con el derecho penal, y dentro de los mecanismos informales vamos a encontrarnos con la familia. Después tenemos el reto 2 sobre la ley penal y la teoría de la pena. En este caso es un cuestionario. Se requiere disponer de tiempo, ¿no? De toda la atención. Si notan que el primer intento no le salió tan bien, que todavía tienen muchas dudas, yo, lejos de hacer el segundo intento de forma inmediata, más bien me pondría a repasar de nueva cuenta las lecciones que integran ese reto, y en un momento posterior volvería yo a hacer ese segundo intento. En el reto 3, es el reto del foro. Ahí hay cuestiones específicas. Recordar que un foro tiene 2 momentos, o los retos de los foros tienen 2 momentos. El momento en el que yo intervengo en el foro exponiendo el tema del que se trata, y además retroalimentando o intercambiando ideas con 2 de mis compañeros, y el momento en el que construyo el documento. Vamos a hablar del primer momento del foro. En ese primer momento, ¿no? Que son las interacciones que yo vierto en ese foro, hay un espacio específico para hacerlo. Les voy a volver a compartir la pantalla, porque quiero que vean específicamente dónde participar en el foro. Muchos me lo han preguntado. Entonces, lo que siempre les indico es que hay un cuadrito azul claro. Ahí vamos entrando. Hay un cuadrito rosa, ¿no? Con un aviso importante, cuál es la puntuación. Hay ciertas instrucciones, lineamientos para la participación en un foro o reglas de etiqueta, etcétera, etcétera. Pero siempre hay este cuadrito azul claro, que es el que me permite, aquí se activa la manita, y es el que me permite acceder al foro. En este espacio es donde yo voy a participar. Foro, reto 3, equipo único, participa aquí. Por favor, no abran nuevos temas. Ustedes entran aquí, y como respuesta a mi mensaje es que tienen que participar. Aquí redactan su respuesta y le dan enviar. Y así se participa en el foro, en este espacio. De hecho, por eso el foro, o por eso el tema, tiene esta llavecita, ¿no? Porque está anclado, es el primero que les va a aparecer. Si alguno de sus compañeros se equivoca, si alguna de las personas que intervienen abre otro tema, ustedes no participan ahí. El lugar correcto es únicamente el que tiene la llavecita y dice foro, reto 3, participa aquí, equipo único. Entonces, en ese primer momento, ¿qué hago? Pues voy a hablar de esos ámbitos de aplicación de la norma penal, que ya vimos que es el ámbito material, el ámbito personal, espacial y temporal, ¿no? Después tienen que retroalimentar o intercambiar ideas con 2 de sus compañeros. Ojo,
no tienen que esperar a que los demás comenten su trabajo. Ustedes hacen su intervención respecto a estos ámbitos de aplicación de la norma penal, hacen los comentarios al trabajo de sus compañeros y con la imagen íntegra de esas intervenciones ya pueden pasar al segundo momento del reto, que es la construcción de su documento. En este caso, la imagen de toda su intervención, la imagen de la retroalimentación o interacciones con dos de sus compañeros, da respuesta al cuestionario de cierre de la actividad e incluir la referencia de las fuentes consultadas. En este reto en específico, como es un foro público, no hay posibilidad de segundo envío, solamente hay una oportunidad de envío. En el área de avisos pueden encontrar mayor información y acuérdense que el plazo para intervenir si quieren aspirar a la máxima puntuación es, y viene también aquí en el mensaje, y se los vuelvo a poner en pantalla, es el día 29 de abril. Después del 29 de abril, ¿qué pasa? Pues desde el 30 de abril hasta el 7 de mayo puedo intervenir, pero ya voy a tener un descuento de 15 puntos que en la rúbrica o en los criterios de evaluación se contemplan en el apartado saber convivir, ¿no? Convivir, intercambiar ideas, no dejar todo para el último momento y nada más vierto mis intervenciones, lo mando y cumplo, ¿no? Básicamente con lo que se dice. Los foros son para intercambiar, para convivir, para dialogar. Entonces, por eso se establece esa fecha límite para obtener el 100% de la puntuación. Si participo después, no es que el foro se cierra ni pasa nada, sino que me van a restar 15 puntos de la puntuación. Después tenemos el reto 4, que se refiere a los sistemas teóricos. Ahí vamos a hacer un cuadro comparativo entre causalismo, finalismo y funcionalismo. Y para este reto 4, si utilizo texto, aun cuando sea un cuadro comparativo, si utilizo texto de algún autor, tengo que integrar la cita correspondiente, pero ojo, el cuadro no es una transcripción de lo que encuentro, sino que también tengo que redactar con mis propias palabras. Y lo más importante de este reto es observar cómo podemos construir una definición del delito de acuerdo a cada uno de los sistemas o de las escuelas. Y finalmente tenemos el reto 5, en el que vamos a analizar 3 noticias y tenemos que determinar qué nombre o qué delito se está cometiendo. Tenemos que analizar la tipicidad y tenemos que analizar la responsabilidad. Para ello, lo primero que debemos elegir son noticias que relaten hechos delictivos, no que tengan que ver con el sistema penal, no que tengan que ver con las cárceles o con los derechos humanos, no, que cuenten una historia de un delito para que yo identifique qué delito es. Hace rato su compañera Mercedes decía, a ver, están acusando a ese TikToker de feminicidio, cuando sí quizá cabría la posibilidad de una tentativa de feminicidio. Bueno, pues ustedes al ver esas noticias y esas conductas que se escriben ahí, establecer el tipo de delito. La tipicidad, que es esa correspondencia entre los hechos y el tipo penal, pues para eso necesito mi código, ya sea el Código Penal Federal, el código de mi estado donde nací, el código del estado de Guanajuato, porque es donde está la universidad, el que ustedes quieran, pero necesitan un código para decir si es una conducta típica, porque el artículo tal establece que el que priva de la vida a alguien, y en el caso de la noticia se relata que una persona con un arma punzocortante privó de la vida a su vecino, ¿no? Y finalmente analizar la responsabilidad, es decir, si a esa persona se le puede considerar como apta para recibir una respuesta o una reprochabilidad en materia penal, si se le puede atribuir una conducta delictiva y juzgar de acuerdo a nuestro sistema de adultos. ¿Qué sería lo primero? Pues que habría responsabilidad si la persona es mayor de edad y si no tiene, ¿no?, esas cuestiones de privación del entendimiento para poder considerar que es responsable de esa conducta. También hay que analizar si no hay eximentes o atenuantes de esa responsabilidad. Y con esto tendríamos, digamos, todos los elementos para llevar a cabo los retos.
Si surge alguna duda en la sesión, ahora voy a abrir espacio de preguntas y respuestas, pero si surge a lo largo de que van leyendo las lecciones, de que van haciendo los retos, por favor, con toda confianza, me pueden enviar un mensaje a través del mensajero o también me pueden escribir un correo y podemos profundizar en un tema o alguna cuestión que surja. Ojo, es importante que si tienen una duda, por ejemplo, en este caso del último reto que estamos hablando, no entreguen el reto y luego me escriban un correo y me digan, oye, tengo una duda del reto 5, ya no entendí si tenía que escoger 3 noticias y analizarlas. Si ya me mandaron el reto, pues ya lo tengo que calificar y ahí en la retroalimentación ya les haré los comentarios. Si tienen dudas, lo correcto es hacérmela saber antes de enviar el reto, ¿no? Para que con esa interacción que tengan conmigo, pues tengan mayor posibilidad de que el reto digamos, esté realizado de acuerdo con los criterios de evaluación y con lo que se espera de la tarea o actividad de la que se trate. Entonces, con esto yo quedo satisfecha en el mensaje de esas 3 partes, la primera de cuestiones generales, la segunda de la plataforma y de cuestiones de derecho penal y esta tercera de cada uno de los retos. No sé si hay alguna duda en particular. Pues si todo está claro, con esto daría yo por finalizada la sesión de hoy. Alejandro dice muchas gracias, quedó claro. Buenas tardes para usted. Yo sé que ya están... dice que ahora entiende por qué la clase es a las 7 de la mañana. Siempre procuro madrugar, sobre todo tenemos una diferencia de horario y también siempre les pongo hora del centro de México, de la Ciudad de México, porque también en la República Mexicana tenemos 2 o 3 usos horarios, entonces es importante este tema de las horas. Gracias Soli, gracias Iván, gracias Mercedes y gracias Alejandro. Ya les digo, en cuanto quede procesado el video se los voy a compartir para que puedan consultarlo y si surge alguna duda, pues a través de la plataforma del mensajero o a través del correo institucional me pueden hacer llegar sus mensajes. Espero que el día les rinda mucho y gracias por madrugar tanto. Que tengan buen día. Gracias muchísimo. Gracias, buen día, hasta luego. Que les vaya bien, hasta luego.